sea con algún texto de la Biblia o sea con representaciones como esta o una película, pues uno, por lo menos yo, siempre no salgo de mi asombro de ver la grandeza del amor de Dios y de saber que nos conoce, que Él te conoce. ¿Quién está aquí libre de problemas? ¿Quién tiene problemas? Y los que no levantaron ni para una cosa ni para la otra, ¿soy ángeles o qué pasa? Bueno, el Señor es bueno, grande, para siempre es su misericordia. Como yo decía esta mañana, a pesar de lo grande que es, Dios, yo he entendido que no lo controla todo, que somos, hermanos, hijos de un pacto establecido precisamente por lo que hemos visto en esta obra, por su muerte y por su resurrección. Algunos me decían antes que tenía que haber puesto aquí el PowerPoint, que lo tenía, de lo que compartí, de lo que prediqué, pero como no da tiempo casi, ¿no? Para comer después a las 8, ¿no? Entonces yo le voy, algunos me lo han pedido y yo se lo pasaré para que lo tengan. Si me lo pasa a mí, lo meto en la página de YouTube. Claro. Vale, ahora después te lo doy, ¿vale? Y lo pasamos para que lo tengáis. Mira, hermano, esta tarde hablamos de que, perdón, esta mañana hablamos que como hijos del pacto, además de la salvación que Dios nos ha dado y de ir al cielo, ¿qué otra cosa más nos dio cuando le dimos su vida, nuestra vida al Señor? ¿Alguien me ayuda? A ver, alguien dijo por ahí flojito. ¿Qué nos dio el Señor? A ver, al que le he dado yo para la Coca-Cola, que me ayude ahora. Autoridad. Amén. Autoridad. Dios nos ha dado autoridad. Amén. Esta tarde quiero que veamos algunas cosas más de este pacto. Mira, vamos a centrarnos en el profeta Jeremías, en el libro de Jeremías, ¿no? En unos versículos. Pero quiero situarte un poquito. ¿Dónde se movió Jeremías? ¿Qué tiempo le tocó vivir a este profeta para que nos ayude a entender en qué situación se encontró él cuando dijo lo que dijo? Jeremías es el tercer libro más amplio, más grande del Antiguo Testamento. En él se nos narra un periodo de la historia de Israel de unos 40 a 50 años. Jeremías trató con los últimos 5 reyes que tuvo Judá antes de ser conquistada por Babilonia. Esos fueron Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Fue el último profeta antes de que Judá fuese llevada cautiva, prisionera, esa nación de Dios, por los babilónicos. Jeremías nació cuando reinaba Manasés. Manasés fue uno de los peores reyes que tuvo Judá. Idólatra, apartado de Dios, que daba culto a dioses paganos. Y este tuvo bueno, estoy bien así, está. Sí. Tuvo a un hijo, gracias, Amón, que lo sucedió en el trono y solamente duró 2 años en el reinado. Después de Amón vino Josías, su hijo. Este fue, hermano, uno de los grandes reyes que tuvo Judá. Empezó a reinar con 12 años y murió con 30 y poco. Pero algo pasó durante su reinado. Encontraron el libro de la ley, que no se leía desde hacía siglos. Y este joven rey, impactado por lo que ahí decía, empezó a recuperar cosas que el pueblo olvidó, que los líderes religiosos olvidaron. Por ejemplo, la Pascua. Hacía como 800 años que no celebraba Israel la Pascua. Y él la recupera cuando leyó lo que estaba escrito en el libro de Dios. Quitó a los sacerdotes idólatras que adoraban a dioses que no era Jehová. Sacó la imagen de Acera
de una diosa pagana y la quemó. Derribó los lugares de culto donde se practicaba la prostitución idolátrica. Adoraban a ídolos mientras se prostituían. Bueno, las sacerdotisas, las prostitutas, ¿no? Él derribó aquellos lugares. Él profanó los lugares altos, en las montañas donde se sacrificaban incluso a niños para adorar a otros dioses. Quitó a los encantadores y a los adivinos del pueblo. Dice la Biblia, Segunda de Reyes 23, 25, que no hubo otro rey antes que Josías que se convirtiese al Señor de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Fue una bendición para la nación. El hombre mientras estuvo reinando, tuvo un error gordísimo. No consultó a Dios en un momento dado en su vida. Le costó la vida. Y que fue decidir pelear contra el rey de Egipto, que no era su pelea. En Segunda de Crónicas 35, 20, 27, no lo vamos a leer, bueno, si tú lo pones no lo vamos a leer, ese pasaje, pero ahí vemos que el rey egipcio le dice, ¿dónde vas? ¿Por qué vienes contra mí? Dios no te está diciendo que pelees contra mí, yo voy a pelear contra un reino que no eres tú. No se nos menciona contra quién iba a pelear Egipto, pero le dice a Josías que mi pelea no es contigo, que Dios no te envía que pelees contra mí. Pero Josías, que no consultó a Dios, insistió tanto que al final murió en el campo de batalla, por no dejarse llevar por el Señor, por no excusar a Dios, por lo que decíamos esta mañana, por pensar que Él podía controlar, ¿verdad? Así fue el fin de Josías. Pero la muerte de este rey fue crucial para Judá. Fue terrible. Jeremías, que ya estaba ahí, entró, vamos a decir, entre comillas, en una depresión. Porque él que veía que la nación recuperaba valores perdidos, anunciados por profetas de la antigüedad, ahora de nuevo con su muerte corría el peligro, como así fue, de que todo se perdiera. Y empezaron a venir desgracias a Israel. Después de Josías, lo sustituyó, vino a reinar su hijo Joacán, que duró tan solo 3 meses. A los 3 meses lo quitaron de rey. El rey de Egipto, Necao, puso a su hermano Eliaquín. Incluso Necao le cambió el nombre a Eliaquín y lo llamó Joacim. Había intereses políticos ahí por Judá. Así que estaba Joacim como rey, pero no fue puesto por Dios, lo puso un rey pagano. Después de Joacim, hermano, aparecen otros 2 reyes, Joaquín y Sedequías, puestos por el rey de Babilonia. Tampoco correspondía a su momento de que reinaran esta gente. Empezó a haber un caos en esos años en Israel o en Judá. Empezó a sufrir deterioro la nación. Lo poquito que había recuperado con el rey Josías empezó rápidamente a perderse. Los enemigos con estos reyes que ponían ahí, como pasó después en el tiempo de Herodes también, que muchos de la dinastía de Herodes no eran los que realmente le tocaban gobernar, fueron puestos por gobernador y por el imperio romano. Y eso trajo miseria espiritual a la nación de Judá. Lo mismo pasó en esta época, en este tiempo. Y él iba comprobando cómo Judá se iba deteriorando, moral, ética y espiritualmente. Y él iba viendo de que profecías de otros profetas se iban cumpliendo, incluso profecías suyas se cumplían en la nación por el pecado de Judá. En esta situación, allí Jeremías desarrolla su ministerio profético. Fue sacerdote primero y después acabó siendo profeta de Dios en este tiempo tan duro y tan difícil. Fue de los profetas mayores del Antiguo Testamento el profeta que más insultos, más persecución y más cárcel tuvo. Bueno, acabó al final, acabaron con él, lo mataron, ¿no? Simplemente porque hablaba lo que Dios quería que hablase. Él a veces incluso se resistía. Como diga esto, Dios mío, lo que has puesto en mi corazón, esta gente ya me matan.
Pero era tan grande en momento determinado el fuego, la presencia de Dios, que reventaba si no soltaba la palabra profética. Y a veces lo hacía y lo metían después en unos hoyos, en una cisterna, allí como castigo, preso, para que allí se pudiera. Mataron a su mujer, mataron a sus hijos, por servir a Dios, a este profeta. Y en un momento dado Dios habla por el profeta Jeremías, capítulo 11, versículo 1 al 5. Dios hizo un pacto con Israel, el antiguo pacto, que era sombra de lo que había de venir. Bendito sea su nombre. Si estuviésemos hoy en ese antiguo pacto, madre mía. Bueno, algunos quizás dejarían de ser cabras y serían ovejas casi, ¿no? Porque la ley los obligaría tanto. Como estamos en la gracia, nos permitimos muchas cosas a veces, ¿no? Jeremías 11, versículo 1 al 5 dice: palabra que vino del Señor a Jeremías diciendo: oíd las palabras de este pacto, hablad a todo varón de Judá, a todo morador de Jerusalén, y le vas a decir así: así dice el Señor Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Terrible. Mira uno de los resultados del antiguo pacto, el cual mandé a vuestros padres cuando los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndole: oíd mi voz, cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondió Jeremías y dijo: amén, Señor. Versículo 8 de este mismo capítulo. Pero no oyeron a la palabra de Dios lanzada por el profeta, ni inclinaron su oído. Antes se fueron uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Una ley de Dios que si no había obediencia, había consecuencia, había maldición. Versículos 11 y 12. Así estaba la nación de Israel. Por tanto, así dice el Señor: he aquí traigo sobre ellos mal del que no podrán salir. Clamarán a mí, y yo no los oiré. E irán a las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Versículo 14, último de aquí. Terrible, hermano. El antiguo pacto era duro. Terrible lo que el Señor ahí dice. Tú pues no ores, le dice Dios a Jeremías, por este pueblo, ni levantes por ello clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Brutal. El enojo de Dios va subiendo poquito a poco contra la nación de Judá. En este capítulo, hermanos, se repite con frecuencia la palabra pacto, pacto, el antiguo pacto. Quitando el Pentateuco en el Antiguo Testamento, el libro que más habla de pacto en el Antiguo Testamento es el libro del profeta Jeremías. Es el libro que más usa esta palabra. Y después vamos a ver unos versículos del capítulo 31. Hermanos, en ese capítulo 31 veremos unos versículos donde Dios le dice a Jeremías, que habla al pueblo proféticamente, de un nuevo pacto que va a venir. Bendito sea su nombre. Una bendición, no para Israel solo, sino para el género humano, para todo hombre y toda mujer. Un nuevo pacto que estará circunscrito a un marco legal espiritual distinto al que había antes en la ley. Y como yo dije esta mañana, muchos creyentes, muchos de nosotros no saboreamos el nuevo pacto porque ignoramos muchas de sus bendiciones y nos conformamos tan solo con pensar y creer que es verdad, que somos salvos y ya está. Pero hay muchísimo más, hermano. El antiguo pacto y el nuevo pacto, hay alguien que da el primer paso, y ese es Dios. Es Dios, es el fuerte. En esa parte del pacto es el fuerte, es el que toma la iniciativa, es el que manda. Tú imagínate que
España haga un pacto con Estados Unidos. ¿Quién es el fuerte ahí? ¿Quién va a tomar la iniciativa? España no podría tomar mucha iniciativa. La potencia es Estados Unidos. Pues trayéndolo al campo de Dios de igual manera. Dios es el fuerte, Dios da el paso, Dios toma la iniciativa. Es un pacto unilateral, irrevocable y de bendición. Aleluya. ¿Solo para Israel? Ya veremos. Aunque tú ya sabes, pero bueno, veremos más en este pasaje, ¿no? de Jeremías. En el antiguo pacto se trataba de escuchar y obedecer. Y de lo contrario, había consecuencias malditas. Lea el Antiguo Testamento. Lea Israel. Y vas a ver. Y vas a descubrir cosas en este sentido. Y Jeremías, cuando en el capítulo 31, que ahora vamos a ir ahí, profetiza acerca del nuevo pacto, la gente de su tiempo, sus contemporáneos, no entendían de lo que estaba hablando. No sabían qué estaba diciendo Jeremías. Jeremías 31, versículos 27 al 30. He aquí vienen días, aleluya, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre, de simiente de animal. No, versículo 10. Sí, vale. Sigue. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el Señor. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. Mira, hermano, llegaría un día que ya llegó y que en el que estamos, donde yo no voy a morir por tu pecado, ni tú por el mío. Cada uno dará cuenta. Yo he descubierto, hermano, que a mí Dios no me va a condenar si alguno en la iglesia peca ocultamente. Allá él, con lo que hace con su vida. Si Dios lo saca a la luz, habrá que actuar. Pero, hermanos, allá cada uno, cómo se conduce delante del Señor. En esta época, cuando alguien pecaba en oculto, acababan, si el pecado se descubría, lapidándolo y matándolo. Como pasó siglos antes con el pecado de Acán. Hermano, muy interesante que a partir de ahora la profecía que Jeremías habla de este nuevo pacto, él va a decir cosas que no tienen que ver con la nación de Israel como grupo, sino que tiene que ver con la nación de Israel por individuos, por cada uno de los que forman esa nación. Eso era un concepto distinto del que tenía el pueblo hebreo. El pueblo hebreo siempre tenía la mentalidad del concepto de asamblea, el concepto de convocatoria santa de Israel. Pero hay un nuevo pacto que va a venir, que Dios no tiene tanto interés en eso, que es necesario que la iglesia se reúna. La palabra iglesia significa asamblea. Sino lo que más Dios quiere es el trato con el individuo, el trato con la persona. Cosa que en el Antiguo Testamento no se daba. Eso es lo revelador de lo que Jeremías está diciendo aquí. Vamos a leer versículos 31 al 34 y vamos a desmenuzarlo un poquito más. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aleluya. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Oh Dios, y yo lo vuelvo a leer y algo aquí se me remueve. Esto no era exclusivamente para la nación de Judá y para Jerusalén. Esto se hizo extensivo en Cristo Jesús para todos.
independiente de raza, linaje, sexo, etcétera, etcétera, hermano. El nuevo pacto, en estos últimos versículos, está basado en el amor y en el perdón. Primera cosa importante. El antiguo pacto, no. En el antiguo pacto, hermano, todo era por la sustitución con un animal. ¿Has leído alguna vez Números, el Pentateuco? ¿Has leído Deuteronomio? ¿Has leído Levítico? Vas a ver que todo eran rituales, con una simbología, con una enseñanza para nosotros, por supuesto. Pero eran rituales. Si has pecado, ven y restituye y sustituye tu pecado por un animal, sacrifícalo, entrégalo al Señor. Ahora, hermanos, el camino, la vía es el perdón y el arrepentimiento. Espero hacerte descubrir cosas, igual las sabes, pero que para mí han sido importantes, ¿no? Hemos leído ahí que el Señor dice: perdonaré la maldad de ellos. Para que ese perdón sea efectivo, el hombre debe reconocer su maldad y debe confesarla. Reconocerla y confesarla. ¿Sabe lo que he descubierto, hermano? Que la palabra perdón en el Antiguo Testamento, en hebreo, es salah, S-A-L-A-H. Salah. Solo con lo grande que en el Antiguo Testamento aparece 46 veces. Solo, qué poco. Me llamó la atención. Qué poco. Y no voy asegurando porque hasta tanto no he llegado, pero en casi todos los casos se trata del perdón de Dios hacia el hombre, pero no del perdón del hombre hacia el hombre. ¿Me explico? Era de que Dios me perdona al hombre, pero no del hombre perdonando al otro. En Israel, hermano, y también está escrito en la ley, si yo le hacía daño a Antonio, no hacía falta que le pidiera perdón, tenía que restituir el daño. Si le quité 1000 euros, lo tengo que restituir, mi condena es 1000 euros más otros 1000, pero no tenía que pedirle perdón. Si le daba los 2000 euros, ya estaba libre de que me condenaran. No hacía falta: perdóname, Antonio, porque te robé 1000 euros. La ley dice tanto, con tanto porcentaje. Léelo, yo lo he estado leyendo y es impresionante ver cómo ahí era todo por restitución. No se ve a nadie pidiendo perdón. Hay un caso, en el caso de Jacob, cuando regresan a Egipto, donde estaba José, que le llegó uno de los hijos diciendo: nuestro padre, uno de los hermanos de José, dijo que nos perdonara. Un caso de perdón de hombre a hombre, pero se ve como una triquiñuela por parte de los hermanos de José para que éste no le hiciera nada por todo lo que ellos hicieron a José. Tú sabes un poquito la historia, ¿no? Así que era por restitución, hermano. En el nuevo pacto hay una experiencia de corazón, hay una experiencia de arrepentimiento, de confesión, de perdón, que va más allá que una simple restitución. Porque si yo le doy el doble porque la ley me lo impone a Antonio, y en mi corazón sigo todavía igual con él, y él a lo mejor ni tampoco me perdona, sí, me llevé el dinero, pero me la tienes que pagar un día. Restituir, cuando te ponen una multa, tú vas y le pides perdón a la policía, tienes que pagar la multa, pídele perdón, a ellos les da igual, tú pagas la multa. Restituye el daño ese. Dime tú a mi perdón, ¿no? Perdóneme usted, señor policía, es que no me he dado cuenta que iba con el teléfono y tal. No tengo usted la ley. Esto es una multa, restituye tu fallo pagando tanto, ¿no? Hermano, el nuevo pacto está basado en la relación entre los creyentes. Y esto a su vez basado en el sacrificio de un cordero. Ya no hay que ir toda la semana a quemar, a matar a un animal para que Dios me perdone. Ya no hace falta. El Cordero de Dios fue muerto, sacrificado una vez y para siempre. La sangre de Jesús sigue teniendo poder para eso, hermano. Cuando miramos cómo y de qué manera nos perdonó Cristo, posiblemente esto nos ayude a perdonar a otros. Cuando miramos esa obra que han hecho ahí, de alguna forma representando el amor de Dios por ti, a nivel personal, no a nivel de grupo, a ti a nivel individual. Estés o no en la iglesia, Dios te ama, murió por ti.
Y yo por eso estoy aquí diciéndolo, porque lo experimenté con 19 años. Y no me arrepiento desde entonces de seguir a Cristo y de intentar hacer su obra y su voluntad. Con el tema del perdón, hermano, hay conflicto, hay confusión muchas veces, porque a veces hay cosas que no se pueden perdonar, ¿verdad? Parece que no se pueden perdonar. No hablo de críticas entre nosotros, no hablo de un daño así de que hay que ver al hermano este que no me atendió, no me saludó, Hablo cuando realmente hay tragedias donde tienes que perdonar a alguien que te agredió brutalmente, de la forma que sea. Y ahora tú quieres que yo lo perdone. Yo te digo, mi hermano y mi hermana, que Dios se toma su tiempo. La voluntad de Dios es que tú perdones por tu bien, pero Dios se toma su tiempo contigo. Tendrás un proceso, a lo mejor no puedes perdonar de un día a otro. Date tranquilo, no te pongas nervioso, no te pongas nerviosa, pero déjate en la mano de Dios. Él va a hacer el milagro, Él va a obrar y va a hacer que tú perdones al que te agredió, al que te violó, al que te robó, al que mangoneó tu vida y tu casa, lo que fuese. Dios te va a llevar a ese clima. Nunca en el Antiguo Testamento nadie dijo algo como Jesús dijo en Mateo 6:12, hablando acerca del perdón. Nunca. Esto tiene que ver con el nuevo pacto. Mateo 6:12 dice, Julio, lo he visto más rápido. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No te perdono. Nunca, gracias Julio, nunca se había dicho Dios perdona mis ofensas, pero nunca nadie, ningún profeta en todo el Antiguo Testamento proclamó y enseñó que el hombre perdonara a otro hombre. Jesús viene trayendo un mensaje nuevo, revelador, que lo cambia todo, que está dentro de lo que Jeremías profetizó en el nuevo pacto. Los hombres tienen que perdonarse. Perdonar no es olvidar. Perdonar es borrar, quitar la marca. Que es diferente, piensa en eso. Piensa en eso. Borrar, quitar la marca. Incluso es más, quizá perdonar sea más fácil que borrar. Pero cuando uno consigue borrar la marca, qué liberación se experimenta. Qué cosa más grande se siente y se vive. El perdón borra la marca y quita la mención, como leímos en Jeremías. No me acordaré más de tu pecado. Hay un cambio, hermano, en el nuevo pacto. Así que, por un lado, entrando en una dinámica de perdón, de arrepentimiento, de confesión y de favorecer las relaciones humanas dentro del pueblo de Dios, que hoy día es la iglesia. Eso es uno de los beneficios del nuevo pacto. ¿Me estás oyendo? En el antiguo pacto este beneficio no existía. Lo tenemos ahora. Lo tienes ahora. No podemos tomar la posición de juez. Es decir, este viene a pedirme perdón, pero ¿lo hace de verdad o no? Yo no puedo juzgar si él viene a pedirme perdón de verdad o no. Eso es que Dios lo juzga. Si él viene a pedirme perdón, lo recibo. Como si es a la inversa. Nosotros no somos jueces, pero muchas veces tomamos esa posición de juez, hermano. Y tenemos que cuidarnos en este sentido. Dios ha levantado un nuevo pueblo. ¿Quién es? ¿Quién es el nuevo pueblo que puede disfrutar del nuevo pacto? ¿Quién es? Nosotros, la iglesia. Amén. Juan Carlos, hay que hacer catecismo mejor. La iglesia. Somos nosotros ese nuevo pueblo. Hay un elemento nuevo que surge aquí en la profecía de Jeremías. Y aparece una palabra en el versículo 31, versículo 32. ¿De qué? Jeremías 31, 32. Aparece un elemento aquí que aparece también en otros casos en el Antiguo Testamento. Y es Jeremías 31, 32. Dice: porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Marido, dice la palabra de Dios.
En el Antiguo Testamento nunca Dios se manifestó como Padre. Nunca. Por eso Jesucristo, cuando oraba como oraba, de tal manera, los judíos del tiempo de Jesús, bueno, tenían el concepto de decir Padre nuestro. Pero un Padre personal, como hacía Jesús, Padre, mi Padre, Padre, te hablo a ti. Tú hoy puedes decirle al Padre, Padre. Un judío no podía hacer eso. Un judío se dirigía a Dios como Padre en la congregación, nuestro Padre. Pero esa confianza de decirle a Dios, Padre mío, eso no estaba, hermano. Eso es algo que hay en el nuevo pacto. Y en el antiguo pacto aquí hemos visto esta palabra marido. ¿Qué es para ti? ¿O qué supone este concepto de marido? Uno al principio cuando piensa en marido, es que tiene una mujer y ahí hay una relación de intimidad, de compañerismo, de compartir, ¿verdad? Marido, hermano, ¿sabe que aparece con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento, Dios hablando como marido? ¿Sabe que he visto? Que hay 50 veces que esta palabra marido se traduce como Señor. Usa la palabra hebrea Baal, que significa Señor. Eso significa Baal. Había un dios pagano que se llamaba Baal Peor, Señor Peor, ¿no? Un dios pagano, lo vemos en el Antiguo Testamento, vemos la Escritura. Pero Baal, esa palabra significa literalmente Señor. Significa Señor. Y esa palabra aparece 50 veces. En lugar de marido, aparece Baal, como diciendo, soy el Señor, soy el dueño, soy el poseedor de mi pueblo, de Israel, de mi esposa. Ese era el concepto que tenían muchos hebreos con respecto al matrimonio. El concepto que tenían era, yo soy el Señor, soy el dueño de mi mujer. Yo mando sobre ella. Y hago lo que yo diga, tiene que hacerlo ella. El concepto hebreo de mujer es nefasto, lo compartimos una hermana, es terrible. Ellos hablaban, tengo en casa a mi perro, mi caballo, que me sirve para moverme, y a mi mujer, como algo más. Yo a la misma altura que el perro, el cerdo, el caballo. Era un objeto para la mentalidad hebrea. Y ella le llamaba Señor. Sara le llamaba Señor a su marido. ¿Sí? 50 veces aparece esa palabra. Así es. Ella dice que Sara, a Abraham, le alaba como Señor. Ahora cambia la torna. Ahora cambia la torna. Ahora decimos, señora. No sé qué palabra hebrea sería, pero sí. Mejor nos queremos porque Juan, desde aquí arriba se ve nada más que muere. Los hombres pasan desapercibidos, no sé dónde están. Son más. No, pero hermano, es interesante ver esto porque cuando uno se centra un poquito en esto, yo no sé hebreo, pero simplemente consultando un poquito, ¿no? El libro, el material, en internet, uno descubre cosas. Por ejemplo, si lo pone 2 de Samuel 11:26, no tiene que ver la historia de Samuel aquí, pero él usa un término, usa dos palabras para hablar de marido. Dice, oyendo a la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Que su marido, hay dos veces marido. En la primera aparece una palabra, la palabra hebrea ish, I-S-H, que es marido como compañero, con el que vive en la intimidad, con el que comparte sus sentimientos. Y la otra, hizo duelo por su marido, aparece la palabra Baal, habla de la misma persona, como su Señor, como el dueño de su vida. Es decir, hay dos palabras en hebreo para referirse a marido. Para referirse a marido. Una como dueño y otra como el compañero, como la ayuda, como el amante, como el que comparte sentimientos, emociones, preocupaciones. Es interesante ver esto, hermano, en el Antiguo Testamento. Cuando Jeremías aquí, versículo 32, usa la palabra Baal, yo parafraseando este versículo he puesto esto, es como si Dios dijera, ese es el tipo de marido, el dueño, el Señor,
el que quiere mandar sobre vosotros, que vosotros Israel o Judá me habéis dejado ser, pero aún siendo yo el Señor, el Baal, habéis roto el pacto, no considerándome como Señor y dueño. Así pues viene otro tiempo, viene otro pacto, donde voy a relacionarme con mi pueblo como marido, como Is, como el amante, como el compañero, como el que quiere la intimidad con su pueblo, buscando esa relación de compañerismo que vosotros, Judá, no habéis querido tener. Y yo disfruto y me gozo con eso, porque eso es para mí y para ti. Y la iglesia dice amén con gozo. Amén. Pero hermano, Dios, escucha bien esto, este es el rema de la predicación, o parte del rema. Dios no es nuestro marido, dueño y señor. A nivel corporativo sí, a nivel individual quiere ser tu Is, quiere ser tu compañero, quiere ser tu amante, quiere bendecirte, relacionarse contigo y enseñarte y mostrarte cosas que ojo no vio ni oído nunca oyó. Aleluya. Aleluya. Eso no pasaba en el Antiguo Testamento. Pero sabe, hermano, la iglesia del Señor se ha quedado en el nivel corporativo. Como cuerpo, ¿quién experimenta esta bendición, esta intimidad? ¿Quién se mete, entenderme entre comillas, en los aposentos? Valga la expresión, ¿quién se mete en la cama con Dios para disfrutar de Dios y Dios de su hijo, de su hija? ¿Me entendéis, no? Y todo lo hemos entrado a nivel de cuerpo y ahí nos quedamos. ¿Y sabes qué, hermano? Eso nos hace ser religiosos. Porque el que pierde la intimidad con Dios pierde mucho. Dios desea, mira, voy a decir una herejía, hermano. Dios desea más la intimidad contigo que su señorío. Porque la persona que descubre la intimidad con Cristo se rinde a Él 100% y lo toma como Señor. Amén. Voluntariamente. Sin necesidad que el pastor, que el líder, que el otro y la otra te esté diciendo, pero ríndete al Señor ya de una vez por todas, hermano. ¿No te das cuenta lo que te ama? Tiene que ser tu experiencia genuina, poderosa, fresca con Dios. Por eso Pablo, que yo creo que vivía esto, lo llevó y lo trasladó al matrimonio en Efesios. Y él dijo, el hombre que ama a su esposa como Cristo le amó. El hombre que ama a su esposa como ama a su propio cuerpo. Imagínate, ¿qué hombre hace esto? Antonio hizo así, no sé si quería rascarse la nariz o qué quería. Que ame a su esposa como a sí mismo. Previamente dice el apóstol Pablo, la mujer se sujeta en todo al marido. ¿Tú te crees que por muy feminista que sea una mujer, si se encuentra un tipo que la ama de esa manera, no se va a rendir a ese hombre? ¿No le va a poner la zapatilla allí a los pies de la cama? Si tiene un hombre que la ama como a él mismo, que la ama como Cristo ama a la iglesia, por muy feminista que sea esa mujer se somete a su esposo. Sumisión no es obediencia, cuidado, pero se somete a su esposo, ama y se entrega a su esposo. Eso es lo que Dios, hermano, está esperando de nosotros. Es lo que espera de nosotros. Yo, a lo mejor para otros retiros, habría que plantearse. Yo me acuerdo que allí en Alora sí había oportunidad, ¿no? Porque aquello era muy grande, ahí daba lugar. Pero, ¿tenemos lugar para comer en el retiro? ¿Tenemos lugar para escuchar la palabra? ¿Tenemos lugar para irnos a la playa, pasear, hablar? Como esta mañana compartía de estos hermanos, ¿no? de Albacete. Pero se ha establecido un lugar en el retiro que ponga rincón para buscar a Dios. ¿Hay ese lugar en el retiro? No hay ningún lugar establecido. ¿Por qué no establecer eso en retiros futuros? ¿Por qué no tú, hermano, y yo busquemos esa intimidad con el Espíritu Santo?
Yo las cosas más grandes que he vivido con Dios, no la he vivido leyendo la Biblia, que Dios me ha hablado muchas veces por la Biblia, estudiando buenos libros, que los hay, sino cuando he estado en mi aposento, cerrada la puerta, y en lo secreto, allí me he relacionado con el Santo. Y han pasado cosas fantásticas, tremendas. Pero eso no es para mí o para 3 o 4 elegidos, porque no hay elegido para eso. Eso es para todos. El nuevo pacto, hermanos queridos, el nuevo pacto, precisamente lo que trae es una relación personal, intransferible, íntima, con cada uno de los que lo reciben. ¿Me estás entendiendo, hermano? ¿O no? Jesucristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Dice la Biblia, dice Juan, el que tiene la esposa es el esposo. El dueño es Cristo, de alguna forma, es el dueño también, pero también es nuestro compañero, es nuestro confidente. Él anhela de ti más eso que andes sirviendo en otra cosa en la iglesia. Amén. Así es. Oh, Señor. Y aquellos que limpian el local de la iglesia, valora a Dios eso. Y la iglesia lo valora, supongo. Claro que sí. Pero Dios valora más tu tiempo de intimidad con Él. Jóvenes que había estado haciendo la obra del mismo, no vale de nada lo que tú hagas si lo primero en tu vida no es Cristo. Por muy bien que lo hagas allí. Los que cantan aquí igual, los que predicamos aquí igual. No me vale si yo no fomento la intimidad con Dios. Esto es la base del nuevo pacto. Esto es la base. Lo demás es consecuencia. Esto es la base del nuevo pacto. Hermano, Dios es muy bueno con nosotros. Y tenemos que aprender a estar con Dios por quien es, no por lo que da. Si mi mujer sigue conmigo por lo que yo le doy, Santa Rosa. ella ya me dice, estoy contigo porque sé quién es, ¿dónde va a ir? Tengo que estar contigo, tú solo que bajas. La pareja funciona si está el uno por el otro y ama al uno por el otro por quien es, no por lo que te da. Porque llegará un momento que lo que te da hoy no te lo va a dar mañana. Y entonces, ¿qué pasa? Nos separamos, nos divorciamos, cada uno por un lado. Aprendamos a no buscar a Dios por lo que nos da. Dios me perdona, lo busco. Me da paz, lo busco. Me ayuda en mi necesidad, lo busco. Como Dios lo controla todo, que es mentira. Dios lo controla todo, que es mentira. Pero queremos que Dios lo controla todo. Entonces, pues el Señor no va a querer mal para mí. Algunos somos tan torpes y tan necios para hacer así. Bueno, soy tentado en esto, si peco, ay, que la tentación es tan fuerte, no pasa nada. Bueno, Señor, mañana te pido perdón, ¿me vas a perdonar? ¿O nunca pensaste así? ¿Nunca? Soy más santos que yo entonces. ¿Quién no ha pensado así? El amor de Dios es tan grande, bueno, si fallo, Él me va a acoger. Cuidado, que el corazón también se endurece por el pecado. Y para ir terminando, hermano, Jeremías 31:33, otra consecuencia del nuevo pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo les seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aleluya, Señor, gracias. En el antiguo pacto, la primera ley fue escrita en piedra por el dedo de Dios, y Moisés la destruyó por causa del pecado de Israel. Después se escribió otra vez la ley, ya por la mano de Moisés. Aquella se guardó en el arca, en piedra, roca, fría. Dice la Biblia
aquí y en el Nuevo Testamento, que hoy la ley está escrita en nuestros corazones. ¡Qué bueno! Tú sabes que uno de los pasajes que más usan los escritores del Nuevo Testamento es Jeremías 31, estos versículos que estamos leyendo. Aparecen en los escritos de Pablo, es fundamental. Es fundamental para, pues, miro la hora, es fundamental para la iglesia. Esto, la mente, escrita en la mente, para que venga al corazón. Una vez escuché de un hermano maestro que decía que Dios, que está pasando ahora, cuando tú escuchas un mensaje donde primero llega a tu mente razona lo que está escuchando. Tendrá razón Juan Carlos, no tendrá razón. Hoy llegó una hermana, no voy a decir la pecadora, allí fuera me dijo: Juan Carlos, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero una cosa no se llama, Pero se llama Loli. no sé qué de Judas. Yo, ¿quién es Judas? ¿Quién es Judas? Si Judas viene del grupo ya. No, pero que, hermano, todo pasa por aquí, primero, antes de llegar al corazón. Pablo, cuando usa la palabra corazón, en nuestra versión, originalmente él usa la palabra entrañas. Las entrañas, la esencia de nuestro ser. Para que la palabra de Dios llegue a tus entrañas, primero tiene que pasar por la mente. Y si tú la dejas pasar, dará su fruto en tus entrañas, todo tu ser. Si no, no. Y esa palabra ha sido escrita en nuestro corazón. En el Nuevo Pacto, hermano, el corazón es de carne, en el Antiguo era de piedra. En el Nuevo Pacto se basa en la misericordia y en la gracia, en el Antiguo está basado en la ley y en la letra. ¿Cuántas cosas han cambiado, hermano? Y cuántas cosas no valoramos. Los cristianos que están en las cárceles valoran muchas de estas cosas porque no pueden tener libertad de culto como les gustaría con la iglesia, aunque sea a nivel personal. Pero nosotros, como estamos acostumbrados a tener lo que tenemos, pues no lo valoramos, ni siquiera lo vivimos con intensidad. Aquella gente en el Antiguo Testamento, hermano, cuando un niño nacía en una familia hebrea, ese niño era judío. Ese niño se hacía judío por nacimiento. Ese niño iba a practicar los rituales judíos. Pero en el Nuevo Pacto no pasa así. En el Nuevo Pacto ya no se transmite de boca en boca la herencia de mis hijos. En el Nuevo Pacto, cada ser humano que lo quiera recibir tiene que invitarlo a que venga. Por muy pastor que sea yo, mis hijos no van a estar en el Nuevo Pacto si ellos no reciben voluntariamente esa bendición. Tú puedes orar, tú puedes enseñarle, pero esta gente no. En la antigüedad los hebreos no eran así. El conocimiento de Dios creían ellos que venía por la repetición de los mandamientos y de las leyes y tal y tal y tal. Hoy día el conocimiento de Dios viene por la revelación. Aleluya. Que es diferente. Necesitamos orar para que Dios revele su verdad a la iglesia primero y después a los que no tienen a Cristo. Dios revela, revela. No se trata de enseñar. Yo me puedo pegar toda mi vida enseñando los miércoles, los jueves, los viernes. Y como pastor uno, a mí me ha pasado, te frustra y dices: Dios mío. Se trata de pedirle a Dios: trae revelación a tu pueblo. Revela, 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 revela lo que he sembrado en ellos. Despierta. Ejecuta algo, Espíritu Santo, en sus mentes y en sus entrañas, para que entiendan. Hermano, por ejemplo, no todo el mundo entendemos la enseñanza del diezmo. Los que la han entendido es porque han tenido la revelación de Dios. Y los que no, o porque no quieren recibirla, porque no les interesa. O porque ven que es un abuso, o porque no están de acuerdo, por lo que fuesen. Pero como eso, hay tantas cosas en las Escrituras que necesitamos de que Dios nos revele, que Dios nos muestre. Nuestra vida como cristianos parece muchas veces, y voy terminando, una vida de supervivencia. Vamos sobreviviendo como podemos. Yo no sé, me temo que la mayoría de los que estamos aquí vivimos de culto en cultos. Perdonad, no quiero juzgar, a lo mejor me equivoco. Pero me da la impresión de que la intimidad con el Espíritu Santo no la trabajamos lo suficiente. Yo a veces le digo a la iglesia ahí, le digo: hermano, hoy aquí en la iglesia no quiero que haya ningún ovni. Ningún ovni. O-D-N-I, no con V.
Objeto volador no identificado, no. OVNI. Objeto dominguero no identificado. En las iglesias hay objetos domingueros no identificados que no sé muchas veces ni por qué van. Se sientan. Y después le pregunto, ¿oraste, hermano? ¿Cantaste al Señor? Sí, estuve orando. Sí, pero tú notaste que no. Un objeto dominguero ahí que no sé qué hace. Hermano. Porque no hay una vida detrás de comunión, de relación con Dios. El pueblo de Dios no es el que tiene la Biblia, es el que la vive. Aleluya. Esa es la diferencia. Hay hermanos nuestros en cárceles que no pueden tener la Biblia, pero la viven porque la tienen bien grabada en sus corazones. Países comunistas, incluso en muchos países árabes. Lo que ha cambiado, hermano, no es dónde se escribe la ley. Perdón, lo que ha cambiado no es la ley, sino dónde se escribe la ley. Antiguamente era en piedra, papel, hoy en los corazones. Y sabes que eso está en tu corazón, mira el mío. Tú lo sabes, por eso es que en el versículo siguiente dice el Señor, en el 34, y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. No está hablando de que no tiene que haber maestros en la iglesia, no estamos hablando de esto. Estamos hablando de ese conocer, experimentar a Dios individualmente. De eso hablamos. Las vírgenes aquellas, ¿te acuerdas que esta mañana mencioné un poquito, ¿no? De las 5 que tenía aceite, le dijeron a las otras, mira, ir a comprar. Porque si no, si te doy de mi aceite, al final ni tú ni yo vamos a entrar. Ve, igual te da tiempo, iría a comprar y venir. La parábola que Jesucristo contó. Es decir, mi experiencia con Dios es mía. Tú tienes que tener las tuyas. Mi experiencia no te valen a ti. Yo puedo contar, yo puedo compartir contigo. Pero tú tienes que vivir las tuyas propias con Dios. ¿Qué es lo que te afianza en la roca? ¿Qué es lo que te da fundamento a tu vida? ¿Qué es lo que te hace ser consecuente? ¿Qué es lo que te hace decir a partir de ahora, Dios mío, voy a barrer la iglesia, voy a cantar, voy a actuar en el mimo, voy a dirigir, voy a predicar en tu presencia, bajo tu unción y bajo tu dirección? Porque está viviendo ahí. Y todos tenemos, hermano, esta palabra de Dios. Porque todos podrán conocerme, desde el más pequeño hasta el más grande, y perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré de su pecado. Todos. Esto está al alcance de todos. Aquí no hay torpe ni listo, ni más burro ni menos burro, ni hombre ni mujer. Quien quiera puede beber del agua que da Jesucristo. Quien quiera puede beberla. Quien quiera puede experimentar esto. Esto no es cuestión de religión. Esto no es cuestión de culto. Esto no es cuestión de que bien predicó el pastor, se le puso los pelos de punta, la piel de gallina. Esto es cuestión de tú y él y tú. Yo le digo muchas veces a la gente, en tu casa, te metes en tu cuarto y háblale a Dios. Y te digo, Dios te va a hablar. No le reces. Ora, háblale. Cuando uno habla con alguien en una conversación, espera que el otro te conteste. Si tú le hablas a Dios, Dios vive y Él te va a hablar. Él te va a hablar. Da igual que lleves 30 años en la iglesia como que lleves un día. Como que no vayas a la iglesia. Dios te va a hablar. Dios es verdad. Dios viene pronto a por su pueblo. Hay un cielo, hay un infierno. Y por eso vino Jesucristo, para salvarte a ti. En el antiguo pacto era un templo. Eso de mano de hombre. En el nuevo es el corazón donde Dios se quiere mover de la persona. En el antiguo pacto el hombre busca a Dios. En el nuevo pacto es Dios quien da el paso y busca al hombre. Tú estás aquí porque Dios fue a tocar a la puerta de tu corazón. Y yo estoy aquí porque Dios vino a tocar aquí. Hombre, ¿qué haces con tu vida? En el antiguo pacto había que hacer muchos sacrificios. En el nuevo solamente hay uno, que ya ocurrió, el del Cordero de Dios. En el antiguo pacto, hermano, el destino final era el altar donde se sacrificaban los animales. En el nuevo pacto, el altar de sacrificio es la cruz. Y no es el final, es el inicio. Aleluya, al revés. Es al revés.
En el antiguo pacto Dios arriesgaba sus decretos, sus leyes. En el nuevo, Dios ha arriesgado su propia naturaleza. Puso en juego la vida de su Hijo. El nuevo pacto es más comprometido que en el antiguo pacto, porque en el nuevo pacto tienes que dar tu vida. En el antiguo no hacía falta dar la vida. Había que cumplir las leyes. Mira, tú puedes cumplir las leyes y estar lejos de Dios. Tú puedes cumplir los mandamientos de Dios y estar lejos de Dios. Eso es verdad. No significa que porque tú cumplas con la ley, ahí puedas estar cerca del Señor. La persona que conoce el pacto de Dios, conoce de su fidelidad y conoce de su amor y que en Él se puede confiar. Salmo 25. Recibe, hermano, este pacto nuevo. Conoce los privilegios y las responsabilidades que yo te he posado un poquito aquí en el día de hoy. Y los términos del pacto, enfréntalo al enemigo, que no es tu hermano ni tu hermana. El enemigo es, sabemos, ¿verdad?, quien viene a luchar contra nuestra alma. Dice en el Salmo 25, versículo 4. Dice ahí: muéstrame, oh Señor, tus caminos e enséñame tus veredas, tu senda. Versículo 10. ¿Está bien? Vamos a explicar un poquito. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Y versículo 14. La comunión íntima del Señor es con los que le temen. ¿Cómo termina todo junto? Aleluya. Y a ellos hará conocer su pacto. Y lo dijo un tipo que vivió en el antiguo pacto, David. Mira lo que dijo. ¿Qué revelación tenía este hombre? La comunión íntima, intimidad con Dios, es con los que le temen. Y a esa gente Dios le va a revelar. Así que el fin de todo el discurso este que te he dado hoy, te di esta mañana, es que use la autoridad que Dios te ha delegado. Úsala, mi hermano y mi hermana. Somos embajadores espirituales. No somos turistas. ¿Sí o no? Embajadores. Trabajemos la intimidad. Dios es nuestro marido, nuestro palabra hebrea que habla de intimidad, de comunión, de compañerismo, esposo, esposa. El nuevo pacto está basado en el amor y en el perdón. Y la ley ha sido grabada en nuestros corazones. Y necesitamos pedirle a Dios: revélame de tu palabra. Bien por una predicación, bien por una enseñanza, bien cuando leo y escudriño tus escrituras. Tráeme revelación a mi vida. Y el que tal haga, todo le irá bien. Doy testimonio de esto. Doy testimonio de esto. Amén. 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 No sé si los hermanos del coro. Tú vas a poner la canción que tenía Miguel, ¿verdad? Una canción que me dio Miguel. Pues, vale, ponla. Mientras viene aquello podemos escuchar una canción de Malcolm Witt. La conocemos todos, que podemos cantarla juntos. Esta mañana la mencionamos. La de Dios de pactos. Dios de pactos.